Es un gusto estar acá. Vamos a hablar eh, sobre una serie de trabajos que hemos estado haciendo. Eh, Desde el punto de vista agronómico, la tendencia es que hay que tener niveles de producción cada vez más altos con mejor calidad. Cuando hablamos de altos rendimientos, tenemos que tener muy claro que hay muchas situaciones que se van a estar presentando a lo largo de las etapas productivas, de tal manera que todas estas etapas productivas tienen que ir cumpliendo con ciertos parámetros para que los resultados de producción y desarrollo pues se vayan dando a lo largo del proceso. Mucho de esto implica por ejemplo, un ordenamiento razonable es determinar la fenología, luego hacer un manejo agronómico con necesidades de riego y nutrición y control fitosanitario, ¿verdad? Hago énfasis en eso dentro del manejo agronómico porque es muy importante todo lo relacionado con el riego y la nutrición y el control fitosanitario, ¿verdad? Pero lo que buscamos hacer cuando hablamos de la determinación de la fenología es tener un sistema de recolección de información. Un sistema de recolección de información, pues hay muchas maneras de tener ese sistema de recolección de información. Pues lo más moderno y actual es la utilización de sensores agrícolas de alta precisión. Muchas veces no es necesario tener estos sensores, se puede hacer con equipo manual, tanto en lo relacionado con la recolección de información, como se hace en la mayoría de los campos, donde vas a ver la frecuencia de la relación de humedad, vas a medir pHs, conductividades eléctricas, niveles de nitratos, de calcio, de potasio y sodio, y en base a eso, pues elaborar procesos de desarrollo, así como las mediciones de la planta. Cuando hablamos de estos procesos, tenemos que enfocarnos en lo que es la fenología, ¿verdad? Y tenemos que definir que la fenología, pues, es parte de las ciencias agronómicas que estudia el comportamiento de los individuos a lo largo del tiempo y su relación con los cambios climáticos. Todo esto va a depender de situaciones muy claras en las cuales la tendencia del comportamiento del clima define la tendencia de la productividad, y en el sentido también de tener muy claro cómo tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de las situaciones agronómicas, los factores climáticos y las situaciones que se puedan presentar, tanto bióticas como abióticas, en el lugar donde estamos produciendo, nos pueden favorecer o nos pueden ocasionar problemas. La idea de todo esto es tratar de evitar que estos factores bióticos y abióticos nos causen problemas, ¿verdad? Y que al contrario, se conviertan en una herramienta que nos permita alcanzar niveles de producción más altos. Cuando hablamos de la fenología, para empezar, en este caso estamos hablando del cultivo de arándano, ¿verdad? Todos sabemos que son plantas del sotobosque con una altura de un arbusto que oscila en forma natural desde 1 metro, unos 50, hasta unos 50 a 2 metros de altura. En las zonas septentrionales del planeta, hablemos después del trópico de Cáncer y después del trópico de Capricornio, esa es su latitud natural. Esto ha llevado a que pues las ventanas de producción se vean limitadas, y como las ventanas de producción se ven limitadas, entonces y los requerimientos de estas frutas son muy altos en todos los países del mundo, con un incremento en su mercado continuo. Entonces, esta demanda ha hecho de que se busquen otras latitudes
y otras condiciones para producir. Esto llevó a producir en contenedores, que es lo que estamos haciendo actualmente, y el manejo en contenedores pues requiere condiciones distintas. Pero antes de poder hablar de esto, pues tenemos que conocer la planta. ¿Ah? Cuando hablamos de los arbustos, de las plantas de arándano, tenemos que tener en cuenta que pues su sistema radicular es muy endeble. No hay pelos absorbentes, las raíces son objeto de un daño constante, condiciones de pH y conductividad variable las matan mucho más fácil. Esto hace que las condiciones que se presentan en cuanto al manejo de los sustratos y ha llevado esto a que la producción se haga en contenedores con sustratos, con diferentes sustratos. Se han probado muchos sustratos. A la fecha, con todo y sus problemas, lo que más se usa es la fibra de coco, ¿verdad? Y esto se debe a que la planta tiene condiciones por el sistema radicular, a que es un sistema radicular muy endeble, muere con mucha facilidad debido a condiciones de pH, conductividad eléctrica, y hay que estarlo renovando constantemente. Quieren tener éxito, hay que cuidar el sistema radicular de estas plantas, tanto desde el punto de vista de drenaje, como la renovación constante y mantener las condiciones del sustrato del suelo lo más estable posible. Si no mantienen condiciones de suelo, sustrato estables, las raíces se van a estar muriendo constantemente y esto va a impedir los niveles de alta producción. Algo que sí tenemos muy claro, bien definido, es que tenemos que estar renovando raíces cada 45 a 60 días. Y esa renovación de raíces conlleva el pues tener una planta con condiciones que permiten una alta productividad. Cuando hablamos de los tallos, la planta tiene un hábito arbóreo de un matorral de mediano tamaño. Lo que hemos estado viendo, y es la forma en la que lo manejamos en contenedores, es que el cultivo es mejor manejarlo bajo condiciones de una humedad controlada con sistemas nutricionales muy bien trabajados, definiendo las características de las relaciones nitrógeno-calcio, nitrógeno-potasio, nitrógeno-fósforo, nitrógeno-magnesio. Esto de la mano con un riego muy bien estructurado, con un drenaje del 20 al 30%, con condiciones de alta oxigenación del sustrato y un sustrato que no se compacte. Eso es importantísimo. Desde el punto de vista de conductividad eléctrica y pH, en la solución del sustrato sabemos que la planta, por las condiciones de desarrollarse en un sotobosque de coníferas, las condiciones de pH andan entre los 4 hasta los 5.5. Cuando tienen pHs mayores de eso, la planta comienza a tener problemas, comienza a ponerse amarilla en las puntas y es un color amarillo con unas tonalidades rojizas. La planta no crece y se estanca. Y esto va de la mano de la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica no debe ser mayor de 1.5. Eso es muy claro. Cuando la conductividad eléctrica sube por encima de eso, hay que estar lavando, ¿verdad? Entonces, el monitoreo del cultivo es la base del éxito, ¿verdad? Cuando hablamos de las hojas, pues las hojas tenemos tallos que se van solidificando a lo largo del tiempo, se van lignificando con hojas alternas de entrenudos. La relación de los entrenudos nos va a decir la relación y el vigor de las hojas. Las hojas son lanceoladas, de un color verde limón mientras están en etapa vegetativa y de un color intenso cuando entran en etapa de producción. Eso es una parte importante de que la planta ha logrado llegar a una madurez
de acuerdo a condiciones de entrar a la floración. Cuando hablamos de las hojas, tenemos que tener en cuenta que tienen una vida de 7 meses, entonces hay que tomarlo eso en cuenta desde el punto de vista que sí se debe tener un buen número de hojas activas. Esto va de la mano mucho de mantener la conductividad eléctrica, el pH y los niveles nutricionales adecuados junto con un drenaje adecuado. Sabemos muy bien que si la planta no drena, quiere decir que no tiene la cantidad de agua suficiente o que algo está pasando, ¿verdad? Cuando no hay un drenaje. Y el drenaje debe ser entre el 20 y el 30%. Eso es un total diario y esto se debe estar midiendo pues cada vez que se va a regar. Antes de regar hay que medir el drenaje y hay que medir el pH y la conductividad eléctrica. Ustedes saben lo que mandan desde los equipos de fertirrigación, entonces ustedes conocen lo que están mandando. Las flores, pues eso es muy importante. Las flores son flores de ovario ínfero, 5 pétalos, hermafroditas. Algo muy importante es que las flores se autopolinizan, pero es necesario la utilización de algunos polinizadores, dado que cuando ustedes utilizan abejas para polinizar, van a tener condiciones de mayor número de semillas por fruto, y al tener mayor número de semillas por fruto, esto va a permitir que la fruta pese más. Cuando hay un buen sistema de polinización, las frutas pueden llegar a pueden llegar a tener más de 6 semillas. Cuando no tienen esa cantidad de frutas, hay problemas. La fruta no da calibre y no da peso. Hay dos cosas muy importantes. Cuando ustedes hablan del desarrollo de la planta como tal, es muy importante que la planta se mantenga en condiciones de una humedad controlada. Ustedes saben que en base a la lámina de riego, hay unos medidores, hay sensores para medir la humedad muy sofisticados, no tan sofisticados, pero más sofisticados. O hay unos equipos de trompo que miden la humedad. Nosotros lo usamos, son unas varillas. No son caros, se utilizan para medir la humedad y se puede medir la humedad a 15 y a 30 centímetros en las bolsas o en las macetas, y esto le va diciendo el porcentaje de humedad que va perdiendo. Ustedes miden antes de cada riego y después de cada riego, y con eso pues saben cómo está la humedad. Regresando, siguiendo con el tema, cuando hablamos de la fruta, las frutas, pues es una baya redonda que se forma en el ovario que está debajo de la corola. Cuando tenemos flores grandes, esto va de la mano de los frutos, ¿verdad? Los frutos presentan una vellosidad que no es más que un cúmulo de tricomas. Estos tricomas es lo que se conoce como el bloom, y es un índice de que hay una muy buena calidad de planta. Uno de los temas más importantes cuando hablamos de una alta productividad, y lo mencionábamos desde el principio en la presentación, es la optimización del riego, ¿verdad? La optimización del riego nos va a permitir conocer la humedad, cómo se comporta la humedad en el sustrato, cómo se comporta la humedad en el suelo, qué porcentaje de agua se retiene y la oxigenación que esto permite. Recordemos que el riego es el resultado del consumo de agua que tiene la planta más el agua que se transpira y se evapora transpira la planta, más el agua que se evapora del sustrato, más el agua que se pierde por efecto de la gravedad en el sustrato, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a tener, con las condiciones de clima, un comportamiento de lo que es la evapotranspiración
y conociendo la evapotranspiración podemos calcular la lámina de agua, ¿verdad? Entonces los contenidos de humedad, el porcentaje de humedad, con sensores tanto de computarizados como manuales, nos van a ir permitiendo tener un control y un monitoreo constante y saber si estamos proporcionándole a la planta las condiciones de humedad necesarias o si nos estamos quedando cortos. Vamos a ver mucho más adelante unas curvas de la importancia que tiene la lámina de riego y el tener una aportación de agua constante y de manera determinada en base a las condiciones de drenaje y en base a las condiciones de clima. Mucho de lo que estamos hablando en relación a esto es la fenología, que es el comportamiento que va a tener, en este caso, las plantas de arándano en relación a las condiciones del clima y en base al consumo de agua y nutrientes que tiene conforme va creciendo. No va a tener el mismo consumo de agua y nutrientes, por ejemplo, en una plantación nueva acabada de plantar, que cuando la planta ya tiene 3 o 4 meses de tamaño, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, hay algo en relación a la nutrición que es el hecho de que pues no come lo mismo un bebé de 3 meses, que un bebé de 7 meses, que un bebé de 1 año, que un niño de 2, 3, 4 años, que una persona adulta, ¿verdad? Ahí sí que las condiciones son diferentes y hay que ir adaptando a la planta desde el punto de vista nutricional y del manejo del consumo de agua de la misma manera. Esto va a ir siendo gradual y va a ir comiendo diferentes cosas de acuerdo a su crecimiento y desarrollo. Un factor determinante en la disponibilidad de nutrientes es el pH. La planta, en condiciones naturales, pues crece en un sotobosque de coníferas. Normalmente, por las mismas condiciones del sotobosque de coníferas, vamos a tener pHs ácidos. Entonces, de manera natural a la planta le gustan los pHs ácidos. Esto es muy importante desde el punto de vista que tenemos que conocer estas condiciones. En el sustrato se facilita el manejo de estos parámetros. Se puede acidificar, hay formas de acidificar. Uno de los retos al principio era plantar en suelo debido a las condiciones del pH y utilizar ácido sulfúrico para aplicar al suelo, pues era una práctica que pues yo no estoy muy de acuerdo. Algo de lo que me gusta más ahora de trabajar en contenedores es el hecho de que puedes utilizar algún otro tipo de ácidos, no precisamente ácido sulfúrico. La calidad de las aguas va a determinar qué tipo de acidificante vas a usar, pero en condiciones normales las aguas no son tan malas. Entonces eso te permite mantener condiciones de pH por abajo de 5, 5.5. A veces lo complementas con aplicaciones de ácido fosfórico o ácido fosforoso o ácido cítrico, que es más caro, o ácido nítrico también. Entonces, con esto logras mantener condiciones de pH que te permiten poner a la planta en las condiciones que le gustan, tanto en su desarrollo como para la asimilación de nutrientes. Y lo mismo sucede con la conductividad eléctrica, ¿verdad? Esto va a permitir una mejor capacidad de absorción, tanto cuando tenemos condiciones de pH como de conductividad eléctrica. En la medida en la que ustedes tengan mejores herramientas para recoger esa información diaria, en esa medida van a poder hacer correcciones al momento y tener menos problemas, ¿verdad? Hay una serie de equipos, desde potenciómetros, desde medidores de humedad, desde medidores de los lisímetros, sensores. Hay una serie de empresas que ofrecen esta serie de servicios y la verdad es que hay una gran variabilidad de precios y opciones de información que permiten una competitividad tal que estas condiciones se adecúan a diferentes rangos de capacidad de pago, y es una herramienta fundamental en el proceso de una agricultura completamente sistematizada que nos permite alcanzar pues altos rendimientos, ¿verdad?
Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de este tipo de sensores, tenemos condiciones de que nos permiten medir desde hasta la capacidad de fotosíntesis en cultivos protegidos y nos dan curvas de información tanto de su capacidad fotosintética como de su capacidad de horas calor. Entonces, de acuerdo a las empresas, cada vez presentan mayor cantidad de opciones. Esto es muy importante porque nos permiten ir obteniendo información y poder ir haciendo evaluaciones en cuanto a las mediciones y con esto ir formando nuestra fenología. Aquí en esta gráfica lo que estoy tratando de representar es la relación que hay en el índice de área foliar con respecto a la evapotranspiración. Cuando tenemos condiciones de evapotranspiración y evaporación de agua del suelo, la planta tiende a tener un consumo de agua constante. Cuando el agua tiene un consumo de agua constante, va a estar transpirando. Y cuando la curva entre la transpiración y la evaporación son muy altas, entonces tenemos una alta transpiración. Eso quiere decir que la planta está activa, que va a seguir evaporando agua y por consiguiente se va a mantener activa. Cuando una planta deja de transpirar, pues hay problemas. ¿Ah? Entonces hay que tener en cuenta que el riego y el uso del agua del riego y los fertilizantes van de la mano con las condiciones que la planta necesita para mantenerse transpirando, y en la medida en que se mantiene transpirando se va a mantener activa, y en la medida que se mantiene activa pues va a crecer. Aquí está en la perspectiva cómo baja los niveles de agua dentro de la planta con respecto a el índice de área foliar y cómo el índice de área foliar crece en la parte vegetativa de crecimiento, y conforme se da la floración, este índice de área foliar baja. Esto es un comportamiento normal para cualquier cultivo. La suficiencia nutrimental es importante. Esto se debe estar monitoreando constantemente en base al plan de nutrición que tengan. Hay que estar verificando los niveles de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio. Con los lisímetros ustedes pueden estar viendo pH, conductividad eléctrica, nitratos, fosfatos, calcio y magnesio y sodio. Con esta información ustedes pueden ir haciendo sus curvas, ir viendo cómo se comportan los niveles y cómo la planta tiene esos niveles nutricionales a disposición, y con las mediciones que hacen normalmente de longitud de tallos, distanciamiento entre nudos, el diámetro de los tallos, ir monitoreando cómo va creciendo día a día, ¿verdad? Y con esto determinar, ir haciendo su banco de datos para ir haciendo la fenología de crecimiento de la planta. La obtención de parámetros nutricionales es fundamental, dado que esto nos está diciendo que si los tenemos en solución es porque la planta está comiendo. Ojo, aquí hay dos cosas muy importantes. Me van a odiar los vendedores de fertilizantes, pero las fertilizaciones foliares ayudan, pero no es la forma de nutrir una planta. Ustedes quieren hacer una nutrición de verdad, la planta come por la raíz. Cuando ustedes quieren hacer una nutrición foliar, van a tener una injerencia bajo condiciones óptimas de aplicación, entre el 8 y el 12%. O sea, si ustedes le dan el 8 o el 12% a una persona por medio de un tipo de nutrición, de lo que necesita, pues va a estar desnutrida, ¿verdad? Entonces es lo mismo lo que sucede con las plantas. La planta come por la raíz y tiene procesos complicados para comer por la raíz. Entonces, es determinante que pues se puedan contar con niveles nutricionales por medio del sistema de riego para que la planta coma por la raíz, y es importante que la planta tenga niveles
radiculares muy buenos. Por lo tanto, estar formando raíces y más en este cultivo es primordial. Aquí tenemos curvas de niveles nutricionales. Esto lo pueden hacer ustedes también con la información que les dan los lisímetros todos los días. Ustedes pueden ir haciendo sus curvas de cada uno de los fertilizantes en solución y eso, irlo comparando con los análisis de pasta saturada y de agua que hagan y ir viendo cómo se comportan los niveles nutricionales en los diferentes, de las diferentes maneras y con esto pues hacer sus curvas de asimilación. El monitoreo es importantísimo. Como pueden ver aquí, esto es con lisímetros. Aquí pueden ver el pH, la conductividad eléctrica, el calcio, el sodio, los nitratos y el potasio. Recordemos que las bases de la nutrición son el calcio, el sodio, el potasio. El que hace aquí falta es el magnesio, pero los nitratos son importantes dentro del manejo con los lisímetros. Entonces, estos datos se los dan los lisímetros y es necesario que ustedes lleven esta información todos los días, todos los días. Esto les va a ir dando información como miren los rangos de pH 5.22, 5.49. Por ejemplo, aquí se usan dos tipos este ensayo lo hicimos utilizando dos tipos de marcas de fertilizantes distintos, mismos fertilizantes. Me refiero a que las fuentes son pues sulfato de amonio, nitrato de potasio, nitrato de calcio, MAP, pero de diferente marca. Entonces esto es increíble, pero la calidad de las materias primas es fundamental y la calidad de las materias primas define cómo se comportan. Vean aquí cómo los rangos de pH y conductividad varían de 5.22 a 5.49 en cuanto al pH y la conductividad de 1.5 a 1.9. En cuanto a los niveles de calcio, de 126 partes por millón a 70.8. O sea, vean lo que implica utilizar calidad en materias primas en un nitrato de calcio, la diferencia de la absorción. Y vean los niveles de sodio cómo bajan. O sea, cuando ustedes usan fuentes de fertilizantes de mejor calidad, estas tienen menos sodio. Y pues 45.22 contra 66.8 partes por millón de sodio promedio. Entonces esto les dice cómo se está comportando sus fertilizantes y los niveles de nitrógeno de 538 a 514 y esto es impactante, los niveles de potasio, o sea, como una buena fuente de potasio puede incrementar casi el doble los niveles de absorción y esto es importante en todos los fertilizantes, ¿verdad? Entonces es muy recomendado hacer las mediciones con los lisímetros constantemente. Estos son sectores en los ranchos y pues de la tabla 2 a la 6, de la 2 a la 6 y de la 8 a la 12. Estos son los promedios, tanto de las primeras 5 tablas como de las siguientes 5 tablas, ¿verdad? Y pueden ver la relación, el comportamiento en la fecha del 14 de mayo de 2021. Estos son datos recientes, ¿verdad? Lo mismo sucede, esto tiene una injerencia directa sobre la capacidad de fotosíntesis. Cultivos protegidos con niveles, con buenos plásticos, van a tener una refracción de luz. Esta luz que se refracta hace que la planta tenga mayor disponibilidad de luz, principalmente en días nublados, y que al tener esa disponibilidad de luz, pues se mantenga activa, siga transpirando y al seguir transpirando, pues sigue comiendo y mantiene sus procesos. Y el tener la información en cuanto a cómo se comporta y poner alarmas para prevenir posibles daños, eso es importantísimo, ¿verdad? Cuando analizamos todo lo que nos pueden dar los sensores, si tenemos condiciones de humedad relativa, presión barométrica, temperatura, concentración de CO2, podemos ir teniendo
alarmas en cuanto a la aparición de plagas. O sea, ustedes tienen alta humedad, mucha luz, alta temperatura y humedad relativa también alta, pues los huevos de los insectos van a eclosionar, ¿verdad? Y principalmente cuando se da este problema, pues aparecen las plagas. Entonces, ustedes pueden ir poniendo parámetros y aplicar preventivamente cuando pues se van dando condiciones para la aparición de lepidópteros, de coleópteros que tienen diferentes rangos de luz. Ustedes pueden empezar con aplicaciones de ovicidas tan sencillos como sulfato de cobre pentahidratado, jabones potásicos, y con eso evitar la oclusión de huevos y mantener controles preventivos al no dejar que los huevos oclusionen, ¿verdad? Y eso va de la mano luego con repelentes, aplicación de repelentes con jabones potásicos o con azufres y cobres para evitar la que los huevos oclusionen, y con esto pues reducir los riesgos a la aparición de plagas y enfermedades o reducir los estados larvarios, ¿verdad? Con el uso de repelentes o la utilización de algunos microorganismos benéficos, hongos y bacterias como Boveria baciana, Metarrhizum, Streptomyces, para Bacillus subtilis, todos estos buscando tener una población mayor de microorganismos y que con esto también se evite la proliferación de plagas y enfermedades, ¿verdad? Entonces, el manejo de las alarmas y el manejo también de estas alarmas en el control de enfermedades, alta humedad relativa, mucha luz, temperatura, pues son hongos, señores. No. Y si le agregamos viento, pues va a aparecer una cenicilla o un mildio. Y si pues aumentamos la humedad relativa, pues las bacterias van a proliferar más cuando la luz desaparezca en las horas de la tarde. Entonces, falta de luz, alta humedad relativa y alta temperatura, bacterias, ¿verdad? O sea, estos son condicionamientos y tenemos que estar muy claros de que si tenemos un monitoreo constante de las condiciones de clima, más las condiciones del suelo, más las condiciones que proporciona el agua, más estar midiendo factores abióticos como el drenaje, la cantidad de agua, la cantidad de fertilizantes en solución, el pH, la conductividad eléctrica, además de estar midiendo todos los factores climáticos, podemos ir previniendo la aparición de plagas y enfermedades con el uso de protectantes o preventivos. Y para este cultivo, y por eso pongo esta foto, pues, y cada foto lleva su fecha, y tiene su fecha porque esto es el análisis cronológico para establecer la fenología en plantas que se trabajan para la ventana de primavera, perdón, de otoño. Muchos aquí en México se les complica poder producir para otoño, y pues sí se puede. Hay que buscar las zonas o buscar el manejo. Parte importante para todo manejo, principalmente en estas plantas, es el desarrollo radicular. Esto es importantísimo. Hay que tener en cuenta que tener una raíz sana, bien formada, con una renovación constante, va a permitir a estas plantas tener condiciones de producción inmejorables, ¿verdad? Tener un equilibrio entre la cantidad de agua con el drenaje es importantísimo porque esto va a permitir que haya oxígeno en el sustrato. La raíz necesita oxígeno para intercambiar. Hay que dar algo muy claro, y es importantísimo. Las raíces son las mayores fijadoras de CO2. Al ser las mayores fijadoras de CO2, son la parte de la planta que más fija materia seca. El 24% de la materia seca que se fija en este cultivo es a través de la raíz. Imagínense, casi el 25% de la materia seca que se produce en la planta la produce la raíz, y es porque concentra CO2. Y concentra CO2 siempre y cuando la planta esté transpirando, y una parte de la planta que tiene que transpirar pues es la raíz. Si tenemos una relación
muy buena entre la cantidad de agua que aplicamos en el riego con la cantidad de agua de drenaje. La planta va a tener condiciones para estar transpirando por la raíz y esto la va a mantener asimilando nutrientes y absorbiendo CO2, fijando CO2. Y esto se transforma en materia seca, frutos principalmente. Entonces es importantísimo tener condiciones de un desarrollo radicular que nos permitan tener un avance muy importante en cuanto a las condiciones de producción. Hay algo muy importante. Yo he logrado mantener condiciones radiculares a todo lo largo del ciclo, haciendo aplicaciones cada 45 a 60 días. Aquí en México existe un arrancador que es un 824, es una fuente de fósforo y nitrógeno a base de amoníaco con ácido fosfórico. Se hacen aplicaciones durante una semana completa. Cada día se hace un drench de 6 litros de 824. Se utiliza, me gusta mucho el hidrospeed calcio de una casa proveedora de fertilizantes. Me gusta mucho el metalosato de zinc, aunque les digo, he utilizado muchas variantes de zinc y de calcio y de 824 y la verdad es que la calidad pues va cada vez mejorando. El ácido glutámico, 90 gramos, y un producto que es a base de unas de algas diatomeas que se consiguen en toda Latinoamérica, que es el Diatomix. Con esta receta he logrado desarrollos radiculares. Estos trabajos pues no son de ahora, esto lo empecé yo hace 25 años cuando trabajaba en Colombia en rosas de corte. Entonces pues empecé a utilizar esto y pues me ha dado resultados muy buenos. Lo sigo utilizando y pues la mejor muestra pues ahí la tienen, ¿verdad? Y los resultados que les voy a seguir compartiendo. Hay algo muy importante cuando hablamos de la fenología. La fenología implica, como les comentaba hace 8 días, cuando compartimos algo estrictamente sobre fenología, les decía que viene de fenos, que significa demostrar. Entonces, pues aquí les estoy demostrando cómo con diferentes fechas de poda, cómo tenemos un crecimiento exponencial de la longitud, logrando tener incrementos en longitud. Ustedes lo pueden ver aquí en la gráfica. Yo me voy a poner los lentes porque ya no veo muy bien. Pero si ustedes se fijan, tenemos crecimientos de 14.5 centímetros en la curva roja anaranjada, más o menos el 9 de marzo. Para el 6 de abril tenemos una diferencia de 14 a 51 centímetros. O sea, en 14, 15 días tuvimos un crecimiento de pues 44, 45 centímetros. Eso quiere decir que creció más de 3 centímetros diarios. Eso nos dice que para la ventana de de otoño, el final de la primavera, que sería más o menos del 9-10 de marzo, para la primera semana de abril, estas curvas representan aproximadamente 6 ranchos cada una. Entonces, con diferentes fechas de podas de la primera semana de febrero y podas, las de aquí abajo, después del 15 de febrero. Entonces, podemos ver cómo indiferentemente de la poda, de la fecha de poda, con diferencia de 15 días en diferentes zonas de México, con diferentes variedades, 4 variedades, podemos obtener condiciones de crecimiento para la ventana de otoño en esta parte de mediados de marzo para principios de abril, con un crecimiento exponencial. ¿Qué nos está diciendo toda esta información? Que en esa ventanita de 15, 16 días, la planta tiene un crecimiento natural. Entonces nosotros tenemos que aprovechar esas condiciones que nos da
naturalmente la fenología de las plantas para hacer algo en esa zona. Entonces, ¿qué? Tenemos que ser muy cuidadosos con aplicar la cantidad de fertilizantes necesarios para que se dé ese crecimiento. O sea, ahí tuvimos un crecimiento de 3 centímetros. Entonces nos está diciendo, ya sabemos que para el siguiente ciclo de producción en la misma ventana, si nosotros hacemos una aplicación de fertilizantes bien balanceada, el crecimiento puede ser mayor y esto permitirnos tener mejores rendimientos. ¿Ah? Recordemos que una de las etapas grandes de la fenología del cultivo es la parte vegetativa. Entonces, dentro de la parte vegetativa, después de poda, tenemos la brotación y después de la brotación, la elongación de brotes. Entonces, si sabemos que en esa época tenemos una gran cantidad de brotes, entonces hay que aprovechar a darle nutrientes para que esos brotes se desarrollen. Pero, ¿qué necesitamos para que la planta pueda comer en esa etapa? Raíces. ¿Ah? Entonces, hago mucho énfasis en el desarrollo radicular, ¿ah? Previendo tener condiciones durante todo el ciclo para que la planta pueda tener cómo comer. Ahora, miren esto. Aquí estamos hablando de puras yemas de brotación. ¿Ah? Entonces, imagínense cómo se da la curva de crecimiento. Entonces, estamos muy claros que cuando nosotros podemos tener este tipo de información y analizamos este tipo de información, pues el número de yemas por planta y lograr ese tipo de crecimiento tan rápido, pues nos está diciendo, pues nuevamente, dónde tenemos que tener el cuidado de que no le falte agua y nutrientes, que la planta se mantenga, y tampoco eso quiere decir que hagamos las cosas pensando que más agua y más fertilizantes nos va a dar mejor rendimiento. No, tenemos que proveerle a la planta la cantidad de agua. Por eso es tan importante estar midiendo el drenaje, que la planta, a través de las mediciones del drenaje, sepamos en base a los requerimientos de las mediciones cuánto consume de agua la planta. Pero este es el análisis en base a estar midiendo. Y lo pueden medir con sensores o lo pueden medir con trompos de humedad. Yo me comprometí, perdonen, la vez pasada les dije que les iba a compartir los sensores, son muy sencillos, se piden por Amazon, cuestan $1,800. Hagan de cuenta que son como $90. Creo que es una muy buena inversión. O sea, es algo que pues es es una herramienta muy importante y nos proporciona información muy buena para estar midiendo los drenajes. Y esto va de la mano con el número de tallos productivos. O sea, unas son las yemas y otros son los tallos productivos. O sea, mientras mayor cantidad de yemas tengamos, más tallos productivos vamos a tener después de la poda. Y al tener mayor cantidad de tallos productivos, pues obviamente tenemos mayor posibilidad de producir. No se trata de producir una planta muy grande en altura, se trata de producir una planta con muchos tallos y que cada tallo pues nos dé un número de flores y un número de yemas florales primero y un número de flores y después un número de frutas que nos permitan obtener altos rendimientos, ¿verdad? Ahora un punto muy importante. Vean esto. Esto es determinante. O sea, cuando ustedes hacen una planta que, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que puede llegar a tener arriba de los 100 yemas por planta. Y aparte de eso, el número de tallos productivos puede llegar arriba de los 80 tallos productivos. Entonces ustedes van a tener una planta muy frondosa. Y cuando esta planta muy frondosa detiene su crecimiento, cuando les hablo de que detiene su crecimiento, quiere decir de que aquí ustedes ya no ven meristemo apical. El meristemo apical se detuvo. Ustedes ya no ven aquí punto de crecimiento. Cuando el 30% de sus puntas productivas o ramas productivas
detiene su crecimiento. Es el momento. Eso quiere decir que la planta, en términos agronómicos, se dice que ya sazonó. O sea, que está lista para pasar de su estado vegetativo a su estado productivo. Ese es el otro gran estado fenológico de la planta. Es vegetativo y diferenciación o floración. Entonces, aquí la planta está pasando de su etapa vegetativa a su etapa de diferenciación y floración. Cuando ustedes vean que el 30% de los tallos que tiene una planta presenta estas condiciones, les está diciendo que ya cambió su chips y que va a producción. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque si ustedes tienen por encima de, digamos, 80 tallos, como este, ¿eh? Tienen una planta con 80 tallos, y de esos 80 tallos, el 30% ya está así, serían 8 por 3, 24. Tendría que tener 24 tallos con este comportamiento. Cuando ustedes ven que de los 80, el 30%, que serían 24, tienen este comportamiento, y aquí lo pueden ver abajo también, miren, en la foto, y aquí lo pueden ver a la par. Entonces, la planta está lista para irse a producción. Si nosotros podamos, entre el 1 de febrero para el 26 de febrero, y tenemos esto, por eso están las fechas, el 1 de mayo, eso quiere decir que la planta en 90 días va a producción. En menos de 90 días. Son alrededor de 65 a 70 días. Entonces, normalmente la planta para llegar a esto se tarda 4 a 5 meses. Y comienza la producción a los 7. Entonces, quiere decir que ustedes pueden, en base al entender la fenología y entender el comportamiento de la planta, supliéndole las condiciones de agua y nutrientes, hacer que la planta acorte sus ciclos y tenga una mejor floración. Esto hace que se mejoren las condiciones y que muchos de los problemas se puedan evitar. Esto es muy interesante. Hay una cosa acá. Miren el comportamiento del número de flores por planta y es el comportamiento general de la floración. O sea, tiene un crecimiento, luego hay un pico y luego cae. Esto es muy importante, dado que este comportamiento les está diciendo a partir de cuándo tienen flores, cómo se comportan las flores, y en el desarrollo floral, ¿por qué cae esta curva de flores? No quiere decir que las flores se caigan, no. Quiere decir que estas se van transformando en frutos. Entonces los rendimientos caen. Pero el comportamiento les va a decir en cuanto a la medición. Primero, recuérdense que aparecen las yemas. Después de que aparecen las yemas, se elongan las yemas. Después aparece la flor, cuaja la flor, se forma flor cerrada y después se forma flor abierta. O sea, tiene todo un comportamiento y esos son días. Y el número de días varía para que eso se dé de cada etapa hasta que llega a flor abierta. Y de flor abierta se cae la corola y cuaja el fruto. Y después de que cuaja el fruto se vuelve fruto verde y después comienza a crecer. Entonces, todos esos tiempos hay que medirlos. Esos son estudios de otras etapas fenológicas bajo otras condiciones de clima. Entonces, todo esto hay que llevarlo de tal manera que cuando ustedes entienden cómo se desarrolla fenológicamente la planta, hacerla producir cuando ustedes quieren. ¿Sí? Por otro lado, la relación, aquí estamos hablando de la relación de flores promedio con el número de yemas promedio por planta. Esto es bien interesante, porque aquí que estamos relacionando, el número de yemas promedio, que son 75, 98, 105 y 68. O sea, vean cómo el número de flores se incrementa con el número de yemas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, si ustedes llegaron a tener alrededor de más de 400 flores por planta,
con 105 yemas, ¿ah? En 80 tallos. ¿Qué quiere decir? Que ustedes llegaron a tener, si tienen 80 tallos y tienen 400 flores, quiere decir que llegaron a tener 5 flores por punta productiva. Entonces, si en vez de tener 80 tienen 100 y tienen 5 flores, no van a tener a llegar 400, van a tener 500 o 600. ¿Ah? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Y por eso es tan importante esta información. Y si esto lo guardan y el otro año van comparando cómo se van dando estos comportamientos de número de yemas con cantidad de flores promedio por planta, entonces ustedes pueden ir diciendo, no, estoy haciendo algo mal, y pueden corregir para que cuando lleguen estos picos tengan los mayores niveles de flores por número de yemas. ¿Ah? Y esto lo hacen corrigiendo, viendo la presión de sus sistemas de riego, viendo la cantidad de agua que están aplicando, que puede ser más o puede ser un exceso. Por lo que les digo, hay que tener cuidado porque hay que tratar de ser muy mesurados y conscientes de que no hay que aplicar más agua de la que la planta necesita porque le hacemos daño, la estresamos y hacemos que cierre los estomas y no transpire. ¿Ah? Al no transpirar no fija materia seca. No, ahora miren el número de frutas promedio por planta. Vean cómo se incrementa el número de frutas promedio hasta por encima de las 1400 frutas. ¿Ah? ¿Eso qué quiere decir? Que si cuando entran a producción andan por las 1400 frutas, si esas frutas las dividimos dentro de los 80 tallos que tenemos, ahorita les doy aquí con mi calculadora, eso no lo había pensado, pero son 1400 dividido 80 tallos, son 17.5 frutas por tallo. Y si cada fruta, como estamos viendo, ¿eh? Esas 17.5 frutas, ¿eh? Le ponemos 1.9 gramos, son 33.25 gramos. Entonces, por 17 frutas. Entonces, si esto lo multiplicamos por 80, estamos en los 2,6 kilos y todavía tenemos flores y todavía tenemos yemas que reventar. Esto es a la fecha de ahorita, el 21 de agosto. ¿Ah? Entonces, ¿qué les dice todo este análisis? Que cuando ustedes hacen un trabajo de manera ordenada, ustedes pueden llegar a tener rendimientos. Y estamos hablando de un rendimiento promedio. O sea, hay plantas que están produciendo más que esto. ¿Ah? Pero si ustedes tienen 7 ranchos en su segundo ciclo con producción de 2,6 kilos, ya la fruta puesta ahí, pues, o sea, ya tener 200 o 300 flores con promedio de, estamos viendo que son 5 flores por punta, y si tienen alrededor de 80, 90 yemas por 5 flores por yema, son 400 flores más de 1.5, digamos, ya no el 1.9, estamos hablando de 600 gramos más los 2,600 que ya tienen amarrados, estamos hablando que estamos arriba de los 3 kilos. Eso es niveles productivos para un segundo año. Si toda esta experiencia que estamos viendo desde cómo elongar la planta en el mes de marzo, abril, y aprovechamos ese conocimiento y aprovechamos también el conocimiento de eso para generar mayor cantidad de brotes por yema, pues vamos a tener, en vez de 80, vamos a tener 100 o 120 brotes, ramas productivas de a 17 gramos por brote. Estamos hablando de 1,7 kilos en la primera floración, en el primer flujo. Si logramos un segundo flujo, en vez de 400, de 600, vamos a estar arriba de casi 2 gramos. Estamos casi en los 2,8 kilos en el primer flujo, y lograr 1 kilo en el segundo flujo, estamos hablando de 3,8 kilos. O sea, eso es lo que hay que hacer, y para eso es que este trabajo se tiene que ir haciendo a conciencia, ¿ah? Y teniendo en cuenta que están generando un manejo para cada rancho. ¿Ah? Esto no es seguir una receta de aplicar
2 mini equivalentes de calcio o 3 mini equivalentes de calcio. No, esto lo tienen que ir haciendo ustedes en su rancho, en su lugar de producción y generar ustedes mismos su manejo de nutrición y su manejo de riego. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que hay una base para empezar a trabajar y en base para empezar a trabajar ir midiendo. Ustedes pueden empezar sus mediciones ya, empezar a hacer sus gráficas y empezar a descubrir cómo se comporta su planta con el manejo que le están dando. Y en base, partiendo de eso, con ese conocimiento, mejorar para el siguiente año. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ah? Aquí estamos hablando, imagínense, relación entre el número de frutos y el número de tallos promedio por planta. Esto es bien interesante. ¿Ah? Toda esta información es tan sencillo como contar, hay que contar. ¿Ah? Hay que estar contando todos los días para obtener esta información y que el obtener esta información vaya generando el conocimiento para mejorar el manejo de su rancho. Yo creo que pues, ya tenemos una hora, Excel. Aquí paramos porque de aquí en adelante esto se pone todo es gráficos, es análisis de información y pues para ir abriendo más el espectro, ¿verdad? Podemos nuevamente puntualizar cuál es la conductividad eléctrica adecuada para el cultivo de arándano, pH, el porcentaje de drenaje que usted mencionaba y, bueno, las condiciones ambientales generales, para dar respuesta a todas estas preguntas y continuar con las otras. Miren, hay cuestiones muy importantes. La conductividad eléctrica no debe pasar de 1.5. Eso es un dato bien definido. Ustedes no pueden pasar. ¿Cómo hago para bajar la conductividad? Se sube, pues. Mientras más estable tengan su conductividad eléctrica y su pH, pues más estable es, mejor va a estar su planta. Entonces, ¿cómo hacen eso? Normalmente, ustedes conocen los análisis de agua. Traten de, miren, me he encontrado con mucha gente que hay personas que no tienen escrúpulos y tienen muy poca honestidad. Entonces, con tal de vender un equipo de riego, con tal de vender plásticos, con tal de vender planta, no son honestos con el productor y no le dicen que pues su agua tiene problemas, ¿verdad? Antes era el agua y el suelo. Ahora que se hacen contenedores, pues es el agua. Entonces, si van a hacer cualquier proyecto, lo primero que miren es, hay que tener mucho cuidado con que les alcance el agua, o sea, tener el volumen de agua requerido, eso es uno. Y lo otro es, o sea, la cantidad de agua necesaria para trabajar y que el agua sea de calidad. No tenga metales pesados ni problemas con bromo, cloro, flúor, fierros, que son cadmio, que son plomo, que son los principales problemas, ¿verdad? Una vez ustedes tienen un agua, puede tener carbonatos y bicarbonatos. ¿Por qué razón? Porque se van a acumular, eso va a subir la conductividad, pero ustedes pueden lavar, pueden hacer lavados cada 3 días o cada sábado y utilizar productos. Hay una infinidad de productos en el mercado para eliminar sales. No le quiero hacer propaganda, pero hay una infinidad de productos en el mercado, desde peróxidos, desde reguladores de dureza. O sea, hay una infinidad de productos que pueden utilizar, que eso les bajan la salinidad, la conductividad eléctrica y la salinidad también, los niveles de sodio. Y esto les va también a bajar el pH. Entonces, eso es así. El pH, mientras lo mantengan en un rango entre 4 a 5.5, no se asusten si de repente les sube a 6 o 6.5, pues, y la conductividad les llega a 2, a 2.5, lavan y se acabó el problema.
La idea es que mientras mejor estén recolectando su información todos los días, sepan cómo están las condiciones del sustrato y en base a eso, pues laven. Otra cosa, dejen de inventar ya mezclas y cosas que hacen. Yo les digo una cosa, la fibra de coco con sus problemas es lo mejor que funciona. Esto se da así. Cuando hablamos de condiciones de pH y conductividad de la solución nutritiva, traten de tener agua de calidad, traten de utilizar correctores de dureza como ácidos para corregir las condiciones de pH y conductividad. Lo pueden corregir. Traten de utilizar fertilizantes de muy buena calidad. Yo les digo una cosa, cuando ustedes ven que normalmente, si se están dando cuenta aquí en lo que estamos platicando, que utilizando una buena fuente de fertilizantes, estos pues se reduce el tiempo vegetativo de 5 meses a 85 días, que es lo que está pasando ahorita. Entonces, ¿qué quiere? Es ahorro fertilizante. Entonces, úsenla. De ahí, por ejemplo, utilizar otro tipo de sustratos. Hay infinidad de tipos de sustratos que pueden utilizar, pero nadie les garantiza la homogeneidad ni que el sustrato venga de una condición igual. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con el sustrato. Las empresas que se dedican a vender los sustratos de fibra de coco tienen bien estandarizadas las condiciones que utilizan y cómo sale de su fábrica, con qué conductividad, con qué pH, y lo pueden lavar con una gran facilidad. No retiene mucha agua. Recuérdense, yo les digo a mis niñas, a los arándanos, a mis niñas les gusta la humedad, pero no les gusta tener los pies mojados. Entonces, el drenaje es importante. Y condiciones de conductividad y pH, ya se los dije, o sea, la solución de la máquina, con la máquina ustedes pueden manejar la conductividad, pueden estandarizar de esa manera el manejo de los requerimientos de pH y conductividad, y con esto permitir una absorción de nutrientes que permita un manejo adecuado. ¿Alguna otra pregunta, Ixel? Yo creo que ya profundicé bastante con este tema. Sí, doctor, usted profundizó bastante, sin embargo, todavía hay algunas dudas. Nos preguntan, por ejemplo, si perdón, aquí ya lo moví. Esto refiriéndose a sustrato, pero dice Mario Uribe, cuando estamos en suelo y no en sustrato, ¿cómo manejamos este pH y esta conductividad eléctrica? Ahí hay que usar normalmente, miren, en condiciones de suelo, uno es pues, es lo que les digo que no me gusta, uno es el uso de ácidos en suelo. Normalmente se tiene que usar ácido sulfúrico, y se usan ahora pues se usa el quemador de ácido sulfúrico, pero parte de que no se tuvieran, aquí en México, el arándano arrancó más o menos en el 2006-2007. No hubieron buenas experiencias. Primer lugar, porque lo querían manejar como que estuviera en la latitud de Chile o Estados Unidos. Vino técnicos a tratarlo de manejar de esa manera y no. Aquí es el trópico, en medio de los trópicos, y son otras las condiciones de manejo. Allá las fluctuaciones de la floración y el desarrollo vegetativo están muy determinados. Hay etapas de vegetativas muy bien definidas, de 4 meses, de 45 días de cosecha y se acabó. Entonces, son otras las condiciones de manejo. El suelo es naturalmente ácido, entonces las condiciones se prestan para la producción. Aparte de la latitud, que es una condición natural, no habían variedades tropicalizadas, ahora existen variedades tropicalizadas. Yo les digo una cosa, yo producir en suelo, tienen que conseguir un suelo que tenga un pH de 4.5 a 5.5, eso es muy difícil. Entonces, pues
tecnología nos ha llevado a producir en contenedores. Si quieren producirlo en suelo, tienen que usar un quemador de azufre o tienen que utilizar ácido sulfúrico. A mí eso no me gusta porque van a destruir ese suelo y no va a poder usarse después de que terminen la producción de arándanos. Ese suelo va a quedar inservible. Pero pues es una alternativa, así es como lo hacen. Pero la verdad es que en México han tomado mucha conciencia de eso. Y a partir de los problemas, todos los problemas que hubieron con bajos rendimientos, no adaptabilidad, pérdida de dinero, pues el uso de la tecnología ha llevado a que se utilicen contenedores. Se probaron infinidad de sustratos, todos tienen sus problemas. Lo que mejor ha funcionado es la fibra de coco. No le anden inventando. Entonces, si algo está probado y ha tenido éxito, es un riesgo. Solo ahora comprar una planta, estamos hablando de 60 hasta 75 pesos, o sea, de $2.50 hasta $3 o $3.50. Entonces, imagínense si van a meter, alguien preguntaba ahí, leí entre las preguntas la densidad. Yo les digo que pues estamos manejando densidades de 8,000 plantas en contenedores, 8,300 plantas en contenedores con muy buenos resultados. Estos manejos que les estoy presentando con estos comportamientos tienen ese manejo. Entonces, pues, esa es la manera de hacerlo. De la forma más técnica posible y con el éxito, ¿verdad? Así es, doctor. Como bien dice, ya está evaluado este cultivo y hay condiciones que funcionan mucho mejor que otras. Quien preguntaba respecto a la densidad fue Diego Aguirre. Dice, plantas bien ramificadas y arbustos bien formados, ¿cuál podría ser una buena densidad por hectárea? Y también nos pregunta cuántos días son de flor a cosecha. Eso varía. Así se los pongo muy claro. Por decirles algo, hablemos de zonas. Jalisco, en las mismas afueras de Guadalajara, Tala, Hualulco está a 70 kilómetros. Ahí las condiciones de yema a fruta cortada son de 58 a 62 días. Pero si en el mismo Guadalajara te vas por el aeropuerto hacia la zona de Atequiza, ahí cerquita, son 60 kilómetros. Son 120 kilómetros de un punto a otro. Ahí en Atequiza ya las condiciones son otras. Ahí te vas de 110 a 120 días de yema reventada a cosecha. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a Guanajuato, y depende en Guanajuato si es las zonas de León y las zonas de Celaya, Irapuato, ahí son más o menos de 90 a 120 días. Si se van hacia el norte buscando San Luis Potosí, que de hecho están del otro lado del trópico ya, ahí las condiciones son de 58 a 60 días. Entonces, si se van a Sinaloa también cambian las situaciones, o sea, por eso les estaba explicando y les estoy enseñando todas estas gráficas, porque les estoy diciendo que ustedes tienen que hacer su estudio fenológico y determinar cómo se comporta la planta. La floración tiene sus estadios, la fructificación tiene sus estadios, la etapa vegetativa tiene sus estadios. Entonces lo hemos estado viendo aquí: yemas, número de brotes, elongación de los brotes, paro del crecimiento del meristemo apical, y a partir de ahí ya cambia el chip y se va a floración. Y ya en floración, emisión de yemas, emisión de flores, cuaje de flor, flor cerrada, flor abierta, cuaje de fruto, fruto verde, fruto en crecimiento, fruto verde en crecimiento. De ahí comienza a tornarse verde arberja el fruto. Después comienza a ponerse como rojizo, después completamente rojizo, azul rojizo, azul y a cosecha, ¿no? Pero cada uno de estos es completamente diferente. Y casualmente aquí donde les estoy haciendo la presentación, tengo
una caracterización de la fenología de flor, desde yema hasta frutos. Ya dan de cuenta que de yema, de puras yemas, hay cuatro etapas. Y luego de flor hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etapas. Y de fruta hay 1, 2, 3, 4, 5, otras 6 etapas. Entonces, eso es solo el puro comportamiento. Se tardan unos días más en otro lado que en otro en llegar a las diferentes etapas, sí, pero son las mismas etapas por las que pasan. Entonces, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. De 15 etapas desde que revienta la yema hasta que la cosechan, la fruta. Entonces, pues los tiempos cambian de acuerdo a las condiciones de clima y a las variedades y a las condiciones en la ubicación en donde se encuentren en base a latitud y en base al manejo, ¿verdad? Entonces, es muy... esto que estamos haciendo es determinando el comportamiento de la planta en diferentes zonas con diferentes condiciones para que aprendan a manejarla desde el punto de vista fenológico, que es como se tiene que hacer, y no solo este cultivo, todos los cultivos. Adelante, Isabel. Sí, gracias. Esa respuesta sin duda responde muchas otras preguntas que nos hicieron aquí en el chat. Voy a continuar con una pregunta que nos hace Diamantino Correa, quien pregunta respecto a la raíz. Dice, ¿los productos para la raíz los aplica todos en las distintas semanas o solamente uno de ellos? No, o sea, esto que les hablé aquí, que aquí está atrás la diapositiva, voy a retroceder las diapositivas para ponerme ahí en contexto. Esto todos es una sola aplicación, todo se mezcla en un tambo de 200 litros y se aplica en drench. Aquí pueden ver la aplicación. Hay una cosa muy importante. Como la planta no tiene pelos absorbentes, eso es otra cosa. La raíz no tiene pelos absorbentes, entonces no funcionan los enraizadores. O sea, les digo, me van a odiar la gente que vende enraizadores en arándano, pero no funcionan, no sirven. El fósforo, el calcio, el zinc, el ácido glutámico son generadores de raíces. El calcio, el fósforo y el calcio son los diferenciadores. Siempre que quieran diferenciar, lo que sea raíces, floración, crecimiento vegetativo, o sea, los diferenciadores son estos. De ahí, pues, los complementos de otros nutrientes como el nitrógeno, el potasio, boro, molibdeno, sí son muy importantes, cada uno es muy importante, pero en cualquier etapa de crecimiento, en cualquier etapa de la planta, incluso para que ellas hagan sus hormonas, primero sus aminoácidos y luego sus hormonas, estos son fundamentales, ¿verdad? El ácido glutámico es el aminoácido a partir del cual se forman los otros 22 aminoácidos y las hormonas, mediante un proceso que se llama transaminación. Cuando se forma la glucosa en la fotosíntesis, inmediatamente la planta hace algo que se llama ácido alfa-cetaglutérico. Y el ácido alfa-cetaglutérico es el que forma el ácido glutámico. Y partiendo del ácido glutámico, de acuerdo a las condiciones que presenta el clima, la planta hace la transaminación, que es el producir los aminoácidos que necesita en base a cómo se esté comportando el clima. Y partiendo de ahí forman las hormonas que necesita para ir compartiendo el clima. Entonces, estas aplicaciones son 6 litros de 824, 5 kilos de hidrospid, 1 litro de metalosate zinc, 90 gramos de ácido glutámico y 5 kilos de diatomix. Entonces, la mezcla de estos productos en un tonel de 200 aplicado en drench, pues los resultados están pues a la vista. O sea,
Yo lo he usado en muchos cultivos, todos con mucho éxito. Lo empecé a desarrollar para las rosas, luego lo utilicé en banano, luego lo utilicé en papaya, luego lo utilicé en piña, y pues vine aquí a México y lo empecé a utilizar en las zarzamoras, en las frambuesas, en los arándanos y en las fresas, y maravilloso resultado. Entonces, pues, esa es la manera de utilizarlo y el por qué. Muchas gracias, doctor, por esa respuesta. Vamos a continuar con 2 preguntas más para poder darle continuidad a esta presentación. Nos pregunta Marta Elizabeth, ¿cómo se manipula la planta para tener producción cuando se abre ventana de venta? Miren, imagínense, o sea, parte de, este trabajo no es solo producir por producir. Este trabajo también implica el producir en la ventana en la que obtienes el mayor nivel de producción y precio. Entonces, la planta no te da toda la fruta de un golpe. Lo que sí tienes que tener en cuenta es, por ejemplo, ahorita nosotros ya tenemos 3 semanas de estar cosechando. Van a ver los calibres, siguiendo con la presentación, van a ver los calibres y el promedio de calibres, pero también el pico de producción lo vamos a tener ahorita en septiembre, de septiembre para octubre. Entonces, nosotros queremos que conforme va el comportamiento de la curva de cosecha, nosotros vamos a estar de las 1,600 frutas promedio que tenemos por planta, de a 2 gramos, ya andamos en los 3 kilos. Nosotros queremos vender de 400 a 600 gramos por planta. Queremos venderlos al mejor precio posible. ¿Por qué razón? Así tan sencillo. Si nosotros no hagamos números bastante reales, digamos que nosotros vendemos 400 gramos por planta, por 8,333 plantas que tenemos por hectárea, dividido 1,000 gramos que tiene 1 kilo, estamos hablando de 3,333 kilos, dividido 2.1 que pesa una caja, estamos en 1,587 cajas por hectárea. Si estas las lográramos vender, digamos, a unos $16, son $25,000 del retorno. Con $25,000 del retorno, estamos hablando de a 19 pesitos, estamos hablando de 482,000 pesos. Con eso cubre los gastos. Si tú logras vender el resto de los otros, estamos hablando de 400 gramos. Nuestra meta hacia donde vamos son 3 kilos. Entonces nosotros tendríamos 2,600 kilos por planta. Por 8,333 plantas, eso nos da 21,665 kilos. Si esto lo dividimos dentro de 2.1, estamos hablando de 10,317 cajas por hectárea. Pongamos que las vendamos el resto, que lo vendamos a $9, son $92,853. O sea, esto por 19 es 1,764,215 pesos. O sea, si hiciste la inversión y estabas con problemas, pues con eso sales. Con eso cubres la inversión que puedas traer de tu primer año, con 1,700,000, y los otros 25,000 te sirven para los otros $25,000 de los 400 gramos, te sirven para, es $500,000 casi. Con eso mantienes el siguiente ciclo, y ya lo que obtengas en el siguiente ciclo es cosecha. Es utilidad. Ahora, si tuviste un buen año, si sacaste, podrías tener una inversión por hectárea todavía pendiente. Ponte de 1,000,000, que has sacado 1,000,000 para pagar tu inversión del establecimiento de tu plantación el año anterior, más 1,000,000 que aportes ahorita, sales de la inversión y los intereses,
y te quedan 764,000 pesos de utilidad, que venían siendo unos $35,000, más los 25 de los gastos para el siguiente año. Entonces, no es solo producir de manera correcta, sino también es producir en la ventana. Ahora bien, puedes utilizar ciertos manejos. Por ejemplo, si tú utilizas una relación de potasio, nitrato, sulfato y quieres concentrar cosecha, entonces puedes, si ya sabes que tu ventana va en alza en cuanto al precio, por ejemplo, si nosotros tuviéramos la certeza de que a partir del 20 de septiembre los precios van a subir, entonces nosotros empezaremos a manejar una relación 60-40 entre nitrato de potasio y sulfato de potasio. ¿Por qué razón? Porque el sulfato concentra, acelera la maduración. Entonces nosotros podríamos acelerar la maduración para de repente no salir con los 400 gramos que hicimos los cálculos, sino de repente 600. Entonces, en vez de ser $25,000, podrían ser $37,500. Entonces, eso ya es un mejor rango, porque con eso cubre los gastos y tienes un guardadito ahí para cualquier cosa en los gastos, y con lo otro de repente ya no te sale el 1,700,000, sino te va a salir 1,500,000. Pero con 1,500,000, pues cubres tus gastos, cubres el resto de la inversión de tu segundo año y pues y ya te queda utilidad, $500,000 de pesos. Entonces, como lo veas, el manejo no tiene que ser solo de producción, sino también tiene que ir buscando las ventanas de mejor precio, ¿verdad? Miren, continuando, cuando nosotros estamos hablando de la fenología, el problema como productores y más como agrónomos, como técnicos agrícolas, es que no conocemos con quién trabajamos. Pues nosotros trabajamos con plantas y no las conocemos. La semana pasada que estuvimos hablando de la fenología como tal y de su forma, el hombre empezó a entender la fenología de las plantas y los antropólogos hacen muchos trabajos sobre esto porque ellos estudian el comportamiento, cómo el hombre evolucionó a ser cazador, de ser nómada, cómo se estableció, volviéndose recolector y cazador. Pero primero ubicó una fuente de agua cercana. El tener una fuente de agua cercana implicaba también que las plantas alrededor daban fruta y que la fruta atraía animales herbívoros y estos herbívoros pues eran una fuente para cazar. Entonces ya se estableció en un lugar o puso campamentos en diferentes lugares, teniendo en cuenta que por las épocas del año, de acuerdo al lugar donde vivieran, pues en la primavera eran unos animales y unos lugares donde había mejor cantidad de animales y frutos, otros en el verano, otros en el otoño y otros en el invierno. Entonces, de acuerdo a eso fue haciendo definiendo cómo se movía y en tribus y cómo fue haciendo los establecimientos humanos, haciendo campamentos por zona, por etapa climática y luego pues ya estableciéndose un lugar y empezando a hacer una recolección, pero estudiando el clima y cómo el clima con las plantas del lugar se comportaba y cómo obtenía fruta. Entonces, cómo alterar ese clima regando, haciendo manejos, podas, etc. Así fue como se desarrolló la agricultura. Pero el hombre lo entendió al principio. Nosotros queremos ahora creer que si les digo que 10 mini equivalentes de calcio, 20 de nitrógeno, 30 de potasio, y eso lo quieren hacer todos, y no es así. Eso no va a funcionar ni funciona. Funciona que tenemos que entender cómo se comporta la planta donde yo estoy, independientemente del cultivo que sea, y en base a eso empezar a hacer un manejo racional en base a cómo se comporta la planta y teniendo en cuenta cómo se comporta la planta, midiendo. Es lo que tenemos que hacer, medir todos los días. Y conforme midamos nos vamos a dar cuenta cómo va la planta y vamos a empezar a tener datos de años acumulados y con esa información vamos a poder tener un manejo bien definido.
¿Ah? Ahora quisiera seguir avanzando. Miren esto. Aquí estamos relacionando el número de brotes con la cantidad de horas luz. ¿Y cómo? El número de horas luz hace que haya una emisión mayor de brotes hasta que llega un momento en el que es más estable, ¿verdad? Ya no crece de esta manera, sino comienza a haber una estabilidad en el comportamiento de la cantidad, del número de brotes. Pero esto también no solo tiene que ver con las horas luz, tiene que ver con la temperatura, tiene que ver con la nutrición, con la cantidad de agua, etcétera. Entonces, mientras más variables analicemos y entendamos cómo se comporta la planta, más información vamos a tener para darle un mejor manejo. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ah? Aquí estamos viendo el número de flores promedio por planta en relación con la temperatura. O sea, cómo en base a la temperatura se mantiene una curva de estabilización en cuanto al número de flores promedio por planta. ¿Mm? ¿Mm? Aquí estamos analizando el número de frutos en relación con la temperatura. Miren cómo es de interesante conforme se va incrementando cómo se va incrementando el número de frutos de acuerdo a la temperatura máxima y mínima. Como una temperatura ciertamente estable permite un mayor incremento de frutos, ¿eh? Con temperaturas máximas y mínimas, ¿verdad? Entonces, como tanto las máximas como las mínimas son bastante estables. Esto es número de frutos en relación a horas luz. Aquí sí hay un incremento con poquitos más, cómo va disminuyendo las horas luz, ¿eh? Pero son minutos, básicamente son 12 horas. Y cómo se incrementa el número de frutos. ¿Eh? O sea, hay que hacerlo. Ahora miren esto. ¿Ah? Esto es bien interesante. Aquí estamos viendo los calibres de fruta de la cosecha. ¿Ah? Entonces, son diferentes calibres. Cada hoja que está ahí de la 1 hasta la 7 son los 7 ranchos. Vean la homogeneidad de los calibres. Todos están arriba de 14. De 14 a 19 está la mayor cantidad de fruta. Entonces, ¿qué quiere decir? Casi no hay calibres. Miren, hemos estado recolectando en las 3 semanas que vamos cosechando en los 7 ranchos. Hemos estado sacando un promedio de 1 tonelada diaria desde que arrancamos. Este es el comportamiento de los calibres de la fruta. También es muy interesante ver que la calidad de la fruta que hemos obtenido en base a los calibres nos permite tener en cuenta que en el caso de las variedades, esta que le estoy presentando aquí es Biloxi, en 7 ranchos con Biloxis. Es raro que Biloxis de calibres tan grandes, pero ahí está. Hemos tenido un rechazo menos del 0.05%. Entonces, por calibres no hemos tenido rechazos por calibres, o sea, no hemos tenido una fruta menor de 12. Entonces, pues ese no ha sido el problema. Alguna poco rasgado y algunos otros fruta roja principalmente, pero el tener menos, o sea, tener 2 o 3 kilos de rechazo en 1 tonelada de fruta es nada. Y pues esto quiere decir que se está haciendo un trabajo muy consciente y pues estos son los resultados. Los calibres, fruta con un bloom extraordinario. Miren los porcentajes. O sea, estos son porcentajes. Miren, desde el 14, o mejor dicho, desde el 15 para arriba está, pues hay menos del 2.5% de 13. O sea, el 90
arriba del 90% está por encima de 15. Entonces, eso pues les dice que pues, se pueden hacer las cosas. Son ranchos que asesoro en la zona de Jalisco, en la zona de Guanajuato, en Sinaloa y en Sonora. Entonces, pues, se pueden hacer las cosas. Y en Guatemala, hay un rancho en Guatemala, o sea, hay condiciones de latitud diferentes, condiciones de clima diferentes, altitudes completamente distintas también. Todo es el entender cómo trabaja fenológicamente la planta y cómo se puede llegar a producir bajo estas condiciones. Es muy interesante poder tener acceso a este tipo de información y manejo y con estos resultados. Tengo información de otras variedades, pero como no son libres, prefiero omitirla porque pues de repente alguien se puede disgustar, ¿va? Pero lo que le estoy presentando es de Biloxi y lograr tener calibres de ese tamaño, o sea, el 90% de tu producción arriba de 15, ¿va? Y entre 15, 16 y 17 y 18, tener el mayor rango de tu producción, pues es sumamente interesante, ¿va? Entonces, esto, pues, definitivamente, aquí también estos monitoreos se hacen en campo todos los días, ¿eh? Y así se manejan, cada hora se hace un monitoreo de 20 frutos, y estos 20 frutos se cuentan y se pesan y se ven los calibres para que todo quede en relación de cómo se manejan y cómo se cortan. Y ustedes pueden ver pues que las curvas de lo que acabamos de ver. Aquí no hay un solo abajo de 14. Entonces las 20 frutas están de 14 para arriba. La mayor cantidad de frutas está entre el 15 y el 17. Entonces, pues, esto es parte de lo que se hace en el día a día, teniendo en cuenta las condiciones naturales. Hay mucha información todavía. Yo le comentaba a Itzel y a Joel que, pues, esto es lo que les estoy presentando es apenas, yo les diría que un 10% de la información que estamos generando. O sea, todavía hay que relacionar el número de flores, el número de frutos, el número de tallos con los niveles de calcio, con los niveles de nitrógeno, con los niveles de potasio, con los niveles de fósforos, con los niveles de zinc, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de relacionar las dosificaciones que estamos aplicando con las partes por millón que están en la solución, con las partes por millón que reportan los análisis foliares, y en base a eso ir determinando los niveles óptimos en las zonas en las que están los ranchos. O sea, esos no son los niveles de nutrición porque las condiciones de clima son diferentes, las condiciones de agua son diferentes, y como las condiciones de clima, de agua son diferentes, no se puede utilizar ese manejo por decirles algo, 10 kilos de nitrógeno diarios, no se puede usar en todos lados, no. Si ven los programas de nutrición, los programas de nutrición se hacen en base a las condiciones de clima. O sea, esto yo lo llevo trabajando desde hace 29 años, vaya casi 30 años. Entonces, esto que les estoy presentando es el trabajo de muchos años, no es una cosa que se saque de la manga y ya. Y algo que les quiero compartir aquí esto es bien importante y de entender, y esto aplica para cualquier cultivo. La asimilación de CO2 está en relación a la tasa de fotosíntesis con la tasa de respiración. Ahora, si ustedes se fijan aquí en relación a la temperatura, la fotosíntesis llega a su punto máximo entre los rangos entre 20 y 25 grados. Cuando se pasan los 25 grados, la tasa fotosintética comienza a bajar. Y la respiración comienza a incrementarse conforme se incrementa la temperatura. Ahora, hay una cosa muy interesante.
Si esto ustedes logran que su planta tenga la cantidad de agua suficiente y se mantenga transpirando, la relación que hay entre la fotosíntesis y la respiración incrementan la asimilación. Y al tener mayor asimilación, hay mayor fijación de CO2 y por tanto mayor producción. Entonces, esto es muy interesante y esto aplica para cualquier cultivo. Ahora bien, hay otra gráfica también muy interesante. La sacarosa tiene mucho que ver, es el primer azúcar que se forma después de la glucosa y es el primer azúcar, es más simple que la glucosa, aunque es un azúcar de 6 carbonos también, pero la cantidad de sacarosa tiene que ver con la capacidad que tenga la planta de fijación de CO2. Entonces, cuando ustedes tienen suficiente agua y nutrientes, y por eso hago la salvedad aquí de la curva de potasio. ¿Por qué la curva de potasio? Porque el potasio es el que mueve el agua dentro de la planta. Entonces, si ustedes comienzan a regar después de las 7, la curva de asimilación de potasio va a subir y junto con la curva de asimilación de potasio va a subir la apertura estomática, porque el potasio es el encargado de regular el movimiento del agua en la planta. Entonces, conforme más se transpira, más estomas abiertos hay. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si ustedes comienzan a regar antes de las 7 de la mañana, ustedes van a tener suficiente agua con suficiente potasio y esta curva de apertura estomática no va a llegar a la 1. Esta curva ustedes la pueden prolongar hasta las 3 o hasta las 5 de la tarde. Y si ustedes prolongan esta curva, la curva de sacarosa también se va a incrementar. Ya no a las 4 de la tarde, sino se va a ir hasta las 7 o 9 de la noche. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que va a haber mayor fijación de materia seca y por lo tanto mayor producción. Ojo, esto no quiere decir que se excedan en el uso de agua o en el uso de nutrientes. No. Esto lo que quiere decir que ustedes pueden aplicar la misma lámina de agua, pero en pulsos de menos volumen de agua, pero más pulsos. En vez de tirar 2 litros por planta en 4 riegos, tírenlos en 7 o en 8. ¿Por qué razón? Porque a la planta le cuesta tomar agua, porque las raíces son ineficientes, y más la raíz del arándano. Entonces, cuando ustedes tienen un sistema radicular deficiente, traten de partir más, no solo el agua, sino también la nutrición. Y en la medida en la que ustedes hagan esto, la planta va a tener mayor capacidad de retención de agua, mayor capacidad de retención de nutrientes, mayor tiempo para tener los estomas abiertos. Esto va a significar menos estrés, más fijación de CO2 y mayor producción. La calidad de la fruta que se está obteniendo. Y esta es otra gráfica bien, bien importante. Aquí estamos hablando de las de la transpiración versus la absorción de agua. Si se fijan, comenzamos a las 6 de la mañana para las 6 de la tarde. Bueno, aquí hay 12 horas. En esas 12 horas, si nosotros empezamos a regar más temprano, miren cómo se inicia la transpiración. Y esto va de la mano con la misma curva cuando hablamos de la apertura estomática. Si nos regresamos a la anterior, ustedes se dan cuenta cómo se comienza a ver un crecimiento en la apertura estomática. Pero si nosotros podemos regar antes, la transpiración va a empezar antes. Aquí van de la mano, miren, la apertura estomática con la transpiración, después de las 7, más o menos.
Si nosotros regamos a las 5 de la mañana, esta curva se va a correr, entonces la apertura estomática también, y la absorción de agua también se va a correr. En vez de empezar, miren, desde las 7, 8 para las 9, 10, 11 de la mañana, la absorción de agua es muy lenta. Si nosotros empezamos a regar más temprano, la absorción va a ser muy lenta, pero después se va a disparar más o menos después de las 6. ¿Ah? Para las 7 la absorción de agua va a ir de relación con la transpiración. Entonces, conforme llegue pasado el mediodía, ¿ah? Esto se va a extender, se puede extender hasta las 5, 4, 5 de la tarde. Entonces, tanto la transpiración como la absorción de agua le van a permitir tener mejores condiciones para producir, fijar más CO2 y, por lo tanto, fijar más materia seca. Vean esto, cómo la velocidad del viento y la transpiración. Esto es muy, muy importante. La velocidad del viento en relación a la transpiración, porque el viento incrementa la transpiración. Llega un momento en el que el viento puede llegar a hacer que se detenga la transpiración porque deseca más rápido la hoja o las hojas y los tallos. Entonces, la velocidad del viento va en relación directa a dividirla, aumentar primero la transpiración a tal punto que la planta cierre los estomas. Entonces, es un factor determinante el viento para tener problemas de asimilación de agua, de pérdida de agua. Entonces, estos son condicionantes que se tienen que ir analizando, determinar en qué etapas es cuando pega más el viento, de qué horas a qué horas, y esto de la mano con la determinación de la transpiración y la absorción de agua. Si la planta tiene suficiente absorción de agua, aunque haya mayor transpiración por el viento, esto no va a implicar mayor daño en cuanto a la producción. La planta va a resistir. Y aquí, esta es otra gráfica para terminar, muy importante. Como aquí se muestran las curvas de iluminación con luz directa, luz con filtro y cómo la luz con nada de protección, pues cómo tiene una injerencia directa en la tasa de transpiración. Entonces, eso es muy importante porque nos va diciendo cómo se comporta la transpiración, si está en túnel o si no está con túnel. Y pues también de eso hay muchas dudas y hay que hacer mucho trabajo porque la verdad es que aquí se utiliza un plástico 25 lechoso y sí, pues ha tenido muy buenos resultados, pero esos resultados tienen que hacerse trabajos y estudios de determinación de una manera más determinante para poder definir completamente las condiciones y establecer qué condiciones de plástico y qué condiciones de malla para las diferentes zonas, porque no todas las zonas son las mismas. Las horas de luz varían y también la intensidad lumínica varía. Entonces, con esto estamos terminando esta pequeña introducción a lo que es el manejo hidropónico de alta productividad, y es una parte pues de los diferentes temas y de lo que vamos a estar tratando en el curso. Hay muchísima información, créanme que le estaba comentando a Excel y a Joel antes de empezar que pues no, o sea, hay otras cosas que hacer, pues yo tengo otros trabajos que hacer, pero el análisis de la información que hay, o sea, es increíble y hay una cantidad de datos que hay que procesar, interpretar y en base a eso ir definiendo manejos muy grande, ¿va? Así es, doctor. Como bien dice, el aprendizaje continúa. Antes de iniciar esta ponencia, si bien les comento a todos, el doctor nos decía, el día de hoy estuve en campo y observé datos bastante interesantes y ya quiero cambiar otra vez la ponencia.
pero bueno, nos quedamos con los datos de un día anterior. Doctor, antes de concluir, quisiera que resolviéramos una sesión más de preguntas y respuestas. Claro, Hay claro. muchas personas que nos estuvieron preguntando respecto a todo lo que usted habló. Sin embargo, por los tiempos, primero iniciamos con algo muy cierto que dice Raúl Montoya y que seguramente usted ya con esta plática, pues a todos nos hizo reconsiderarlo o nuevamente pensarlo. Dice: el que madruga, Dios le ayuda. Raúl Montoya. Y también nos dice por acá Judith Jiménez, también ya está bastante motivada. Soy recién egresada, me encantaría trabajar con ustedes. Bueno, una vez leyendo estos comentarios, vamos a las preguntas. Dice Laura Parra y Eddie Alcón nos preguntan algo referente al calibre. ¿Cómo hacer para que el calibre sea más grande? ¿Qué influye y cómo mejorarlo? Y pregunta Eddie, ¿todas las variedades pueden dar calibre grande? Pregunto, ya que leí que hay variedades que solo dan fruto pequeño o mediano. Miren, por ejemplo, en cuanto a los calibres, lo que les estoy presentando principalmente con Biloxi es porque Biloxi es una planta, es una variedad. En primer lugar, es la que más se produce en el mundo. Esto es debido a que tiene una gran cantidad de frutos, pero la mayoría de calibres son abajo de 15. O sea, llegar a tener calibres como los que estamos trabajando es parte de todo entender cómo se comporta la variedad en diferentes condiciones. Les decía, por ejemplo, que la misma Biloxi en la zona de Agualulco y Tala y toda la zona valles de Ameca tiene pues un rango de yema a cosecha de 58 a 62 días. Si nos vamos hacia el norte de Jalisco, pues ahí la cosecha de yema a fruto cosechar son de 110 de 90 a 110 días. Entonces, son condiciones distintas. Los calibres, mucho del trabajo que hemos hecho, todas estas curvas que ven, es el estar midiendo tallos, estar midiendo distanciamiento entre nudos, estar midiendo diámetros, estar viendo el desarrollo radicular, estar midiendo los drenajes, el porcentaje de humedad, para tratar de que la planta tenga condiciones de humedad que permitan fijar más CO2 y por lo tanto tener más materia seca. Esto va de la mano pues de procesos de nutrición que se conocen. Por ejemplo, buenos niveles de calcio, mantener buenos niveles de calcio con los lisímetros. Les enseñé las lecturas en comparación evaluamos diferentes tipos de fertilizantes, diferentes marcas de fertilizantes, diferentes cantidades, todo esto en campo, tratando, o sea, aquí esto no es experimental, esto es producción, ¿ah? O sea, si no produzco, me echan. Pero para ir mejorando la producción es hacer pruebas, ¿ah? Pruebas, diferentes tipos de fertilizantes. De ahí vas viendo la pureza, cómo se comportan, que te dan conductividades eléctricas distintas. Unos te suben más la conductividad que otros te aportan más sodio que otros, entonces vas depurando los fertilizantes. Todo ese manejo va en relación a lo que vas determinando en base a tus condiciones de manejo, ¿verdad? Como les digo, esto también es un proceso de evaluación. El hacer esas curvas es el análisis de las mediciones, más meterlos en un análisis de regresión de variable, más después hacer un análisis estadístico, un análisis de regresión estadístico para ver que esos resultados que estamos obteniendo tengan, por ejemplo, un grado de error no mayor al 5%, entonces que sean confiables, ¿no? Entonces, todo esto es en campo. Esto no estamos haciendo experimentación, ¿no? Esto es
producción en campo, obtener objetivos, definir metodologías y seguir adelante, ¿verdad? En el día a día. Así es, doctor. Una pregunta más, dice Diego Aguirre, en sus condiciones, ¿cuántas semanas dura en cosechar las 1,600 frutas que estima? Ok, la cosecha aquí está programada empezamos en agosto, empezamos la primera semana de agosto. Nosotros esperamos terminar la primera semana de enero. Entonces son más o menos 20 semanas. 20 semanas. Ahora, el grueso de la cosecha, que viene siendo más o menos entre el 15 al 23% de toda la cosecha, lo vamos a centrar entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, que esperamos que sea también cuando haya el mejor precio, ¿verdad? Y van a ser aproximadamente unos 400 a 500 gramos. ¿Alguna otra pregunta, Excel? Sí, doctor, una pregunta más tenemos por aquí. ¿Cuántas horas luz se necesita para una buena producción? Pregunta Miguel Daniel. Qué buena pregunta, ¿eh? Eso es parte de lo que estamos midiendo. Nosotros estamos considerando que estamos haciendo varias cosas. Estamos empezando, es parte de lo que estamos haciendo, estamos cuantificando todo. El número de horas luz, el número de horas calor. Ese es otro dato importantísimo. Nadie ha hecho trabajos más que a gente a nivel de tesis. Mi buen amigo, el doctor González, allá en la Narro, hemos compartido información de esto, y estamos haciendo trabajos conjuntos en su zona experimental dentro de la universidad. Me está ayudando, me está colaborando con eso, dirían nuestros hermanos colombianos, en el sentido de determinar menos calor. Aquí estoy implementando la colocación de unos sensores que nos van a ayudar a medir las horas calor. Lo estamos haciendo también nosotros, también el índice de área foliar. Toda esta información la vamos a tener en corto. Nosotros estamos utilizando otros métodos, pero con los sensores va a ser mucho más sencillo. Entonces, sí espero a final de temporada, de esta temporada otoño, en enero, ya tener información sobre el total de horas luz, el total de horas calor, el índice de área foliar, y con eso que nos ayude a determinar la tasa fotosintética. Eso sería información muy importante, pero todavía no tengo esa información. Pero sí esperamos, y algo que me gusta de aquí, y se los agradezco mucho a todo el equipo del SMEAT, es que me ha permitido, por ejemplo, tocar este tipo de temas, desarrollar esos temas, y tengan presente que más o menos le estaba comentando a Excel y a Joel que vamos a tener más o menos ya tengo 150 gráficas más de información que tengo que analizar. O sea, ya están hechas, pero hay que analizarlas, interpretarlas. Pero hay cosas muy interesantes. La idea es generar tanta información que podamos, de una manera técnica, y hacer un simulador agrícola, y con ese simulador ustedes puedan entrar en cualquier parte y poner las características de clima, las características del sustrato, la planta que quieren producir, y en base a los análisis de agua, y en base a eso pues les va a tirar información de pues si se adapta el cultivo o no a las condiciones que hay en ese lugar de clima y agua, y pues cuánto pueden producir, cuál es el máximo que pueden producir y qué tienen que medir para obtener mayor rendimiento, ¿verdad? O sea, esa es la idea. Recuérdense que para el 2030 hay que producir el 100% más de la comida en el mundo con la misma cantidad de área. Entonces, pues,
esto es parte de lo que hay que hacer para lograr estos objetivos. Hay mucha gente trabajando en el mundo en esto y pues esperamos aportar nuestro granito de arena a México para que incremente sus niveles productivos en el caso de las berries, ¿verdad?